Vamos a empezar con el canto número 1, hermano. Vamos a cantar un canto. Diga, hermano. ¿Ah? ¿Está muy caliente? Acá de este lado le pega muy bien caliente. Es que mire, hay que bajar entonces. Sí, que si lo apagamos. Está en 72, hermano. Si lo Bájale, apago, papi, con de este lado. 68. Porque afuera está... No, papá, no haga eso. No haga eso. A 71 sería. No, por favor. Está bien a 71, no a 70. Nos quiere congelar, Vamos a hermano. cantar un canto, hermanos. El número 1. El número 1. El número 1. El número 1 lleva por título Las primicias del día. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por este primer día de la semana. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día de hoy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos da de volvernos a ver, de poder congregarnos en el nombre del Señor. Asimismo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, les invitamos en el amor de Cristo a que se unan con nosotros a este servicio de adoración y alabanza que es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invito a abrir su Biblia, vamos a hacer una lectura de la palabra del Señor en el Salmos capítulo 133. Salmos capítulo 133, versículo 1 al versículo 3, dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. El servicio de esta mañana va a estar de la siguiente manera. Vamos a comenzar con una oración que va a traer nuestro hermano Raúl. Luego nuestro hermano Josué nos estará dirigiendo en alabanzas. Posteriormente nuestro hermano Guillermo, gracias hermano, nos estará dirigiendo en la cena del Señor y en el misterio de las ofrendas. Y Ángel estará sirviendo lo que es la cena y recogiendo las ofrendas. Le invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a empezar este tiempo de oración y alabanza. Damos gracias a Dios. Nuestro hermano Raúl, pase adelante, por favor. Muy buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos ahora. Vamos a empezar la segunda parte ya del servicio, para que preparemos nuestro corazón, nuestra mente, enfocados para poder participar de todos los mandamientos que están estipulados en las Escrituras. Entonces, así también para todas las asignaciones que se van a dar en esta hora. Entonces, para también participar en la conmemoración de la ofrenda y poder recibir la palabra de Dios por medio del siervo que Dios ha preparado para el sermón. Entonces, vamos a ir a oración para darle gracias a Dios. Oremos.
Gracias, Padre Celestial. Damos gracias en este primer día de la semana que nos ha bendecido grandemente, Padre Eterno. Damos gracias, Señor, a tener un grupo de hijos suyos aquí presentes, Padre bendito, para poder recibir su palabra, Padre bendito, con el motivo de poder adorar, alabar, glorificar su santo nombre. Gracias, Señor, por permitirnos de tener el privilegio de poder participar de los mandamientos que están establecidos para la iglesia, Padre bendito, para todos sus hijos. Padre amado, bendícelos cada uno por nombre, Padre amado. Bendice este servicio de principio a fin, que todo se haga conforme como usted lo ha ordenado en las Escrituras, Padre bendito. En esta hora damos gracias, Señor, Padre eterno, en el nombre bendito de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén. La primera alabanza, hermanos, que vamos a entonar en esta hermosa mañana es la número 210. En nuestros escenarios azules, la número 210. La número 210. Cantemos, hermanos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi ser. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén, hermanos. Amén. La próxima alabanza, hermanos, que vamos a entonar es la 191, la número 191. 191. Cantemos, hermanos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca
y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y el estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermano. Amén. La próxima alabanza, hermanos, que vamos a entonar es la número 60. La número 60. Antes, hermanos. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, te rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será. En tu voluntad, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad, y que siempre viva en tu voluntad. Amén, hermanos. Amén. La próxima alabanza, hermanos, que vamos a entonar es la número 237. La número 237. Cantemos, hermanos. Está por Cristo firme, soldados de la cruz, alzado en la bandera, en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual.
La próxima alabanza, hermanos, que vamos a entonar es la número 276. La número 276. Cantemos, hermanos. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza le dará, un camino hará donde no lo hay. Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amén, hermanos. La última alabanza, hermanos, que vamos a entonar es la número 180. La número 180. Cantemos, hermanos. Hoy venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Acerquémonos, cristianos, congregados por su amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufrió el Redentor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Proclamamos la presencia del divino Redentor, que nos mira con clemencia y nos llena de su amor. Amén, hermanos. Estas han sido alabanzas. Que los bendiga a todos y le doy paso, hermanos, que vienen. Bien, hermanos, buenos días, bienvenidos. Y ahora vamos a pasar a un mandamiento que es la Santa Cena. Vamos a celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27, versículo 32, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A ese obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y a los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían:
A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde aquella hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama él. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Palabra del Señor. Amén. Este Jesús que fue crucificado, hermanos, resucitó al tercer día. Y esta es la fe del cristiano, hermano. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22, versículo 23, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Bien, hermanos, oremos para poder tomar el pan y el jugo de la vida. Leemos nuestro rostro. Padre Celestial, soberano Dios, le pedimos por este pan que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue crucificado para perdón de nuestros pecados. Asimismo, le pedimos por este jugo de la vid que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Esto se lo pedimos y le damos gracias en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermanos.
Bien, hermanos. Vamos a pasar a un mandamiento más, que es la ofrenda para los santos. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Cuando tenga, dígame. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Palabra del Señor. Amén. Nuevamente, hermanos, un recordatorio de que nuestro Señor es soberano y Él tiene control sobre todo. Él nos ha dado a nosotros como administradores todo. Nos da un trabajo, nos da una familia, nos da hijos. Y de esta misma forma, como dice la palabra, pone en nuestros corazones esa disposición para su reino. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, queremos darles gracias por esta gran oportunidad que nos da, Padre, para poder ofrendar para sus santos. Le pedimos por las manos que pueden hacerlos y por aquellos hermanos que no pueden hacerlos, también le pedimos que usted les prevea, amantísimo Padre. Le damos gracias por todo y le pedimos esto en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Damos gracias Al Señor damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén, hermanos. Esta ha sido la celebración de la Santa Cena y ahora vamos a dar paso a nuestro hermano Manuel que trae la predicación. Le pedimos que el Señor ponga en su corazón un sermón que lo podamos poner por obra. Adelante, hermano. Gracias. Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Bendecidos. Estamos muy bendecidos de estar Amén. en la presencia del Señor y es un gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón el poder vernos una vez más. Este es un regalo. La vida es un regalo, amados míos. Y estos son los momentos más hermosos de nuestras vidas. Tener comunión unos con otros y tener comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Porque Dios nos ha dado su bendición y como dice la palabra y como lo leíamos, lo enseñamos en la mañana, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Ahí hay paz y bendición. ¿Cuántos tenemos hambre de Dios, amados míos? Amén. Espero en Dios que venga con ese ánimo de escuchar la palabra, y a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, les invitamos en el amor de Cristo que abran sus Biblias y estudien con nosotros la palabra de nuestro Dios en este momento. Quiero que abra su Biblia y vaya conmigo a Salmos capítulo 139. Y acá vamos a centrar nuestro estudio en este día. Salmos capítulo 139 habla sobre la omnipresencia y omnisciencia de Dios. De eso vamos a hablar en esta mañana, amados míos. Les invito en el amor de Cristo a ponerse en pie. Vamos a orar para que sea nuestro Dios Todopoderoso guiándonos en este día, en esta palabra que vamos a estudiar. Soberano Padre, Dios creador de los cielos
y de la tierra y de todo lo que en ello hay, mi Dios amado, de lo que vemos y no vemos. Una vez más, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, venimos ante su presencia para darle gracias por su amor y misericordia. Guíenos, Padre bendito, con su Santo Espíritu para que podamos entender su palabra, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, que nuestras vidas sean fortalecidas, edificadas con el poder de su palabra, mi Dios. Mi Dios amado, sea sanando toda enfermedad y dolencia de sus hijos, sea con cada uno de sus hijos, Padre, y prepare nuestra mente y nuestro corazón para este mensaje que vamos a recibir. La alabanza sea para usted, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Cuando hablamos de omnipresencia, estamos diciendo de que Dios está presente en todo lugar, ¿amén? Amén. Y cuando hablamos de omnisciencia, estamos hablando de que Dios lo conoce todo, que Dios tiene el conocimiento total y absoluto de todas las cosas visibles e invisibles, ¿amén? De lo que podemos ver y no podemos ver. Esta palabra, hermanos, que está aquí en el Salmo 139, la escribe David. Los salmos no solamente son himnos a Dios, no solamente son alabanzas, son poesía a Dios, ¿amén? Amén. Son poesía, conocimiento, sabiduría que viene de Dios. Y David, hermanos míos, sabemos que David era un pastor de ovejas, era uno de los hijos menores de la casa de Isaí, y Dios lo escogió de entre de todos sus hermanos para que cumpliera una gran misión. Él llegó a ser el segundo rey de Israel, amén. Amén. Y en medio de diferentes adversidades que vivió, hermanos míos, él aprendió de Dios la importancia de la obediencia y de apartarse del pecado, porque sabemos que también como hombre le falló a Dios, pero él se volvió a Dios, amén. Amén. Sabemos que cayó en un gran pecado, un pecado de adulterio y también en homicidio, pero en medio de todo eso Dios lo perdonó, porque él se volvió a Dios con un corazón contrito y humillado. Y sabemos que Dios, hermanos míos, es tan misericordioso que hasta le llama a David un hombre conforme a mi corazón, amén. Porque Dios obra de una forma diferente, no como nosotros. Dios juzga no como nosotros, Dios juzga de una forma diferente. Y en todo ese proceso de su vida, el Espíritu de Dios que estaba en él le hizo entender muchos misterios que le fueron revelados y que el Espíritu Santo de Dios nos los ha dado, y que en nuestras manos tenemos esta escritura. Y dice así la palabra del Señor: oh Jehová, dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Una de las cosas que tenemos que ver a la luz de las Escrituras, hermanos, es que Dios nos examina, Dios nos conoce a la perfección. Dios conoce nuestras vidas, aun cuando nosotros no existíamos, Él ya había pensado en nosotros. Amén. Amén. Él ya nos había conocido. Y David, lleno del Espíritu Santo, dice: oh Jehová, porque no solamente es un himno a Dios, sino una exclamación de reconocer el poder, la soberanía, la autoridad de Dios, amén, que gobierna sobre todos. Tú me has examinado y conocido. Hermano, cuando la palabra de Dios dice examinado y conocido, no hay ningún ser humano sobre la faz de la tierra que pueda examinar y conocer a la perfección la mente y el espíritu de otro ser humano. Solamente Dios conoce la mente y el corazón y el alma y el espíritu de cada ser humano. Amén. El único es Dios. Hace una radiografía espiritual y mira tus pensamientos, mira tus intenciones, mira tu voluntad, mira tus decisiones, mira tu vida, mira mi vida. El Señor es perfecto en todo lo que hace. Por eso David había entendido que a pesar de haber hecho cosas de repente que iban en contra de la voluntad de Dios, él no se escapaba de estas cosas porque el Señor estaba viendo las cosas que hacía. Y también Él mira las cosas que nosotros hacemos, hermanos.
A Dios no se le escapa nada. Si usted obra con amor, Dios lo conoce. Si usted obra con odio, Dios lo sabe. Si usted dice una mentira o yo digo una mentira, Dios lo sabe. Amén. Si usted obra con misericordia y generosidad, Dios lo sabe. Si usted obra con tacañería, Dios lo sabe. Si usted dice palabras que glorifican el nombre del Señor, Dios lo sabe. Si usted dice malas palabras, Dios lo sabe. A Dios no se le escapa nada, hermanos. David había entendido esto. Y el Espíritu Santo de Dios nos lo revela y nos hace ver que nosotros, hermanos míos, estamos delante de la presencia de Dios. Y que Él nos mira con una lupa espiritual y nos examina y dice la palabra y nos conoce, hermanos. La gloria y la alabanza sean para el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios todopoderoso. Nuestro Dios, hermanos, tiene ese poder de leer nuestras mentes. Ningún ser humano puede leer la mente de otro ser humano. Solamente Dios lo lee, lo sabe. Usted está sentado en este momento acá. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Mucha gente nos está viendo a través de este medio, pero solamente Dios sabe lo que está pasando por nuestras mentes. Amén. Nosotros, dentro de nuestras mentes, podemos estar clamando a Dios. Dentro de nuestras mentes podemos estar gritando a Dios auxilio. Dentro de nuestras mentes podemos estar pidiéndole a Dios que nos ayude en alguna necesidad, en alguna situación que podamos estar viviendo. El mundo entero clama, hermanos míos. El mundo entero clama. La naturaleza misma clama a Dios y Dios conoce ese clamor. Dios conoce esa necesidad. Dios sabe lo que cada ser humano está viviendo sobre la faz de la tierra. Y Él escucha. Pero no solamente el Señor escucha, sino que Él actúa. Amén. Él actúa. Porque Dios es un Dios bueno. Él examina y también conoce, hermanos. Y dice la palabra, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Amén. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Gloria a su nombre. Hermano, qué bonito es que nuestros pensamientos, como dice la palabra de Dios, sean los pensamientos de Él. Amén. Porque el objetivo de Dios es que su palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. El objetivo de Dios, cuando Dios le dijo a Moisés, y estas leyes las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te levantes, cuando estés en el camino. Y esa palabra tan poderosa que Dios nos da y que le da al pueblo de Dios, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa palabra, hermano, esa palabra es esa palabra que Dios nos está dando para que Él esté entronizado en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Esa palabra es una palabra tan poderosa, hermanos, que nos da a entender de que hay un Dios todopoderoso que gobierna sobre todas las cosas, que hizo el universo, que hizo lo que vemos y no vemos, que nos hizo a imagen y semejanza de Dios para la gloria y la honra de su nombre, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y que a pesar de estar en un mundo que decae en pecado y dolor y sufrimiento, que cada levantar de hijo de Dios sea un levantar bendecido en Cristo. Que cada levantar de un hijo de Dios tenga pensamientos de servicio y de amor a su comunidad, a su vecino, a la gente que lo rodea, a su familia, a sus hermanos en la iglesia. Él conoce nuestro levantar, dice la palabra de Dios, nuestro levantar, hermanos, nuestro despertar, cuando nos vamos a acostar, cuando nos vamos a levantar, Él lo conoce. Él lo conoce a la perfección. Has entendido desde lejos mis pensamientos, hermanos. Miren, hermano, esto es tan importante para aquellos que creen de que Dios no existe. Déjeme decirle que está muy equivocado. Él sabe todo, hermanos. Sabe, e incluso cuando una persona se va a levantar para hacer algo malo, hermanos. Él lo sabe. Sabe cuando alguien se levanta para ir a hacer un bien, para alabar el nombre de Dios. Él sabe cuando nosotros disponemos en nuestro corazón el congregarnos.
Cuando Él sabe cuando nosotros disponemos en nuestro corazón el predicar su palabra. Él lo sabe, hermanos. Él sabe cuando tú vas a visitar a alguien para darle palabra de ánimo, palabra de aliento. Y Dios te va abriendo brecha y te va bendiciendo para que te vaya bien, para que te guarde y te cuide en el camino. Eso Dios lo hace, hermanos. David había entendido, hermanos míos, que en medio de su rebelión, de sus dificultades, él se había apartado de ese mal y Dios le está dando este entendimiento, este discernimiento que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque también la Biblia habla, hermanos, de la importancia de apartarnos del pecado, hermanos. De apartarnos de las cosas que nos acechan. Dios entiende nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Él lo sabe claramente. En el versículo 3 dice la Escritura: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, dice la palabra, te son conocidos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino ¿de qué? Es un camino de muerte. Dice la Escritura: y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos. Hermano, cuando el hombre toma decisiones en la vida, cuando una persona decide robar, por ejemplo, ¿Dios conoce ese camino de esa persona? ¿Dios lo sabe? Amén. Esa persona va y hace cosas malas, Dios lo sabe, ¿verdad? Cuando en un matrimonio un hombre o una mujer deciden ser infiel a su pareja, ¿Dios lo sabe? Dios lo sabe, no se le escapa, ¿verdad? Dios lo sabe, todo Dios lo conoce. Y dice: todos mis caminos te son conocidos. Pero la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parece, en su opinión, que son derechos. Entonces Dios conoce que en la vida del ser humano hay muchos caminos. Pero que esos caminos que Dios conoce y que el hombre sabe en su vida y en su ser interior, sabe que le hacen daño, que le hacen mal. Cuando hay en la mente y en el corazón del hombre odio, rencor y resentimiento, hermanos. Cuando en la vida de un ser humano hay temor. Cuando en la vida de un ser humano hay maldad. Cuando en la vida de un ser humano no hay nada de Dios, hermanos. ¿Qué clase de camino lleva ese ser humano? Va caminando bajo una cuerda floja, bajo un precipicio que lo va a llevar a un despeñadero y se va a matar, hermanos. Por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo nos ha venido a mostrar un camino perfecto, un camino especial. Por eso dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro camino que debemos de seguir nosotros. Nosotros debemos de seguir el camino de Dios. Debemos de seguir el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la paz que Cristo nos ha dado. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. El Señor sabe nuestras vidas, sabe nuestras decisiones, sabe lo que vamos a hacer a la perfección. Pero también el Señor en su misericordia pone personas en nuestro camino para que nos estorben. Como el padre estorba a su hijo para que no le vaya mal en la vida, sino que le vaya bien. Por el cual es la voluntad de un padre para con su hijo. Que le vaya mal o que le vaya bien. Para que le vaya bien, ¿no? Dice la Escritura que el padre que ama a su hijo desde muy temprano lo corrige. Y lo que Dios hace es corregir nuestras vidas. Nos disciplina muchas veces el Señor. Y muchas veces la disciplina del Señor no nos gusta, hermanos. Pero es necesaria para que nosotros nos encaminemos. Por eso el salmista David entendía y dice: y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todo a la perfección, hermanos. Dice la Escritura en el 4 de Salmo 139, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Hermano, la Escritura enseña, y lo hemos leído en los evangelios, en Mateo capítulo 15, nosotros recordamos lo que dice el Señor, que de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca, porque del corazón salen ¿qué?
los malos pensamientos, las malas palabras, los hurtos, los homicidios, las borracheras. Y eso contamina al ser humano, contamina al hombre. Entonces, hermanos, lo que salga de nuestra boca tiene que ser una palabra que edifique y que bendiga a otras personas. Porque Dios conoce nuestros pensamientos. Cuando nosotros dejamos que nuestra mente y que nuestro corazón sean transformadas y cambiadas por el poder de la palabra de Dios, ya nuestra mente no es nuestra mente, es la mente de Cristo. Amén. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios limpie y purifique nuestra mente y nuestro corazón. Es como el ejemplo que les he puesto en sermones anteriores sobre el closet. Cuando nosotros guardamos cosas innecesarias en un closet y con el tiempo se van deteriorando porque no las usamos, y con el tiempo el closet se va llenando de telaraña. Entonces hay cosas que no se necesitan, que hay que deshacerse de ellas. Y muchas de las cosas que hay en la vida de un ser humano, y lo vuelvo a repetir, hermanos, como el odio, como el egoísmo, como el resentimiento, lo que tiene que ver con las malas palabras, lo que tiene que ver con la envidia, todas esas cosas, hermanos, tenemos que pedirle al Señor con el poder de su Espíritu Santo que limpie, que barra nuestra vida, que nos purifique, que nos santifique. La Biblia describe que los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Amén. Que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados y hemos recibido el don del Espíritu Santo. La gracia de Dios nos ha cubierto, nos ha protegido y nos ha bendecido. Entonces, los que somos de Cristo ya no debemos de vivir practicando el pecado. No debemos de vivir en el pecado. David se apartó del pecado. Amén. Él se apartó del pecado, pero hubo consecuencias que tuvo que pagar a pesar de haberse apartado del pecado, porque el pecado trae consecuencias, hermano. Como Adán y Eva cuando pecaron, y la consecuencia fue muerte, y esa muerte pasó a todos los seres humanos. Pero en Cristo hemos encontrado vida, y vida en abundancia. Amén. Y esa vida, hermanos, que la hemos encontrado en Cristo, por eso dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, dice la palabra, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Es algo hermoso lo que dice la palabra de Dios. Hermano, esta palabra que nosotros estamos leyendo es una palabra, hermano, que le fue revelada al salmista David, y que hasta el día de hoy Dios sigue tratando con nosotros también. Porque también nosotros tenemos dificultades en nuestra vida. Hay personas que tienen problemas de estrés. Hay personas que tienen situaciones, hermano, de ansiedad y depresión en sus mentes, en sus corazones. Mucha gente que está preocupada por su futuro. Personas que están frustradas por su pasado, por lo que no pudieron hacer, por el presente que están viviendo y preocupadas por lo que viene en el futuro. Lo que Dios nos enseña es que debemos de poner toda nuestra vida, todos nuestros proyectos, todos nuestros planes en las manos de Dios. Amén. Amén. Todo lo que nosotros pensemos, que nuestros pensamientos, hermanos, sean los pensamientos de Dios. Que nuestro camino sea el camino de Dios. Porque el camino de Dios es un camino de bendición. El camino de Dios es un camino de esperanza. El camino de Dios es un camino de vida. El camino de Dios es un camino que nos lleva a la eternidad con Cristo. Es un camino perfecto. El camino de Cristo es el camino que nosotros estamos transitando. El camino del cristiano es el camino menos transitado por la gente del mundo. Porque mucha gente del mundo no quiere compromiso con Dios. La gente del mundo solamente quiere creer, pero no quiere obedecer al mensaje de Dios. Y aquí se trata no solamente de creer, se trata de obediencia a Dios. Amén. Porque si nosotros desobedecemos, dice la palabra del Señor, que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, vemos nosotros, hermanos míos, de la importancia de poner los pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestra vida sea una vida llena de bendición, una vida llena de paz, una vida llena de comunión con el Espíritu Santo, y que gocemos de paz y bendición en nuestros hogares, con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces el poder de Dios es ese, que transforma vidas. El poder de Dios es ese, que nos saca de la oscuridad, de las tinieblas, y nos lleva a la luz de Dios. El poder de Dios es ese, hermanos,
que cambia vida, cambia corazones. El poder de Dios es que nos hace hombres y mujeres felices en Cristo. Porque solamente Cristo hace al hombre feliz. Hermano, Él se despojó de todo su poder, su autoridad y lo dio todo, hermanos. Lo dio todo. Pensando en nosotros, pensando en nuestro bienestar, pensando en nuestro futuro, pensando en nuestra liberación, pensando en nuestra salvación. Porque Él nos vino a redimir de la maldición del pecado. Y Él vino a destruir, como dice Hebreos, al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo, hermanos. El cual ha sido derrotado por el poder del Señor Todopoderoso. Hermanos míos, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y corazón. Cuando Cristo está siendo tentado por el diablo, hay varias fases de la tentación que Él vive. Y que para poder haber vencido esas tentaciones tenía que estar lleno del Espíritu de Dios. Para poder vencer las tentaciones del diablo tenemos que estar llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el enemigo se quiere meter ahí en nuestra mente, se quiere meter en nuestro corazón y quiere robar la bendición de Dios. No le permitamos al diablo que robe la bendición que Dios nos ha dado. Amén. Él quiere entrar. Cuando Jesús es probado en el desierto, la primera tentación que vemos nosotros es que le dice el diablo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? Se conviertan en pan. Y Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios son los pensamientos eternos de Dios que tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón para decirle no al pecado, para decirle no al diablo, para decirle no al odio, para decirle no al egoísmo, para decirle no a la violencia, para decirle sí a la paz y a la bendición de Dios. Amén. Hermano, la obediencia es tan importante, tan vital, que David había entendido esto, hermanos, que en su inmadurez como hombre había fallado, se había vuelto a Dios. Dios lo había restaurado, lo había bendecido, lo había puesto en un lugar privilegiado como rey de Israel, y que tenía un compromiso grande ante la presencia de Dios, ser luz de Israel. Y por eso Dios también lo llama, y lo vuelvo a repetir, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué orgullo! Que Dios nos llame a nosotros, hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios. Y para ser un hombre, una mujer, conforme al corazón de Dios, tenemos que pasar por un proceso en nuestras vidas, para negarnos a nosotros mismos, para negarnos a nuestro orgullo, para negarnos a lo que nosotros queremos tener, para negarnos a las vanidades de este mundo que son temporales y pasajeras, hermanos. Y dentro de otras de las tentaciones que el Señor vivió también fue el suicidio, hermanos. Pasó por el suicidio, pero para poder vencer el suicidio, la palabra de Dios estaba en su mente y en su espíritu. A tal grado que el diablo lo lleva al pináculo del templo, ahí en Jerusalén, y le dice: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. ¿Cómo pudo vencer esa tentación? Con los pensamientos de Dios Padre. Porque todo lo que recibió Cristo, Él lo trajo y lo puso en su mente y en su corazón. Y estando en este cuerpo de humillación, en este cuerpo humano, hermanos, ahí su espíritu tenía comunión con el Padre. Amén. Y con el Espíritu Santo. Fue santo en todo lo que hizo. Por eso es que nuestra mirada está en Él. Porque Él murió por nuestras transgresiones. Él pagó un precio muy alto por nuestra salvación. No tenemos nosotros cómo pagarle a Dios con algo material, porque todo fue creado por el Señor. Lo único que Él nos pide es fe y obediencia. Amén. Ve al hermano que tiene al lado y dígale: no olvides, hermano, Dios te pide fe y obediencia. Dígale, hermano, por favor: Dios te pide fe y obediencia. Fe y obediencia. ¿Por qué fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Porque el que se acerca tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le aman y le buscan. Amén. Y obediencia, porque la obediencia
nos lleva a la bendición de Dios. Amén. Jesús fue obediente en todo. Dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús venció, hermanos míos, esta tentación también de suicidarse, hermanos. Porque la palabra y los pensamientos de Dios estaban en su mente y en su corazón y eran una herramienta poderosa espiritual para vencer al diablo. Y luego dice la palabra que lo llevó a un monte alto. Y en ese monte alto, eso está en el Evangelio de Mateo 4, hermanos, lo llevó al monte alto, a un monte alto, y le mostró todos los reinos del mundo, hermanos. Mira lo que hace el diablo. Muestra todos los reinos del mundo. O sea, güey, ok, no pude por esta parte del alimento tentarte en cuanto a tu cuerpo para que hicieras lo que yo quería, porque el diablo quiere que hagamos lo que él quiere, ¿verdad? Pero Jesús no iba a hacer la voluntad del diablo, sino de su Padre. Él estaba bien consciente de eso, sabía. Estaba débil físicamente posiblemente, pero fortalecido en el espíritu. Había ayunado y orado durante ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, ¿verdad? Estaba en el Espíritu Santo, porque cuando fue bautizado, ustedes recuerdan, cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma, se posó sobre él, y dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Amén. Él fue con el poder del Espíritu Santo al desierto para ser probado, para ser tentado. Y en medio de esas pruebas y dificultades, lo que lo fortaleció fue la palabra de su Padre. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y corazón, porque la palabra de Dios es un escudo poderoso de fe en nuestro espíritu, hermanos. Por eso la palabra dice que tenemos que armarnos. Pablo dice en Efesios 6 que debemos de armarnos con toda la armadura de Dios para poder resistir al diablo, para poder vencer las tentaciones del enemigo. Y una de las cosas es el escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos del fuego del maligno. Porque el enemigo está lanzando dardos venenosos que nos quieren hacer daño. Entonces Jesús no se iba a dejar envenenar por la cizaña de Satanás, porque le dice, si eres el Hijo de Dios, atentó hasta contra su propia identidad como Hijo de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Por eso David dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú sabes todo, dice la palabra de Dios. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, pero para poder vencer al enemigo, hermanos, tenemos que poner la palabra de Dios. Satanás le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Todos estos reinos te daré si tan solamente te postras ante mí. Inclínate, Jesús, inclínate. Todo esto va a ser tuyo. Pero ¿qué dijo Jesús? Lo tentó por la parte de la vanidad, de los deseos de la carne, como nos tienta a nosotros. Así como Jesús fue tentado, también nosotros somos tentados. Así como el Señor Dios Todopoderoso vio lo que pasó en el huerto del Edén, la serpiente antigua tentó a nuestros primeros padres por la vista, por la avaricia, por la codicia, por el poder. Los mintió y cayeron en la mentira, porque el diablo es padre de mentira. Y mucha gente en el mundo en este momento vive bajo una mentira. Se crean sus propias ideologías, sus propias doctrinas, sus propios pensamientos, y esos pensamientos los llevan a la perdición de sus almas. Por eso Jesús dice, el Señor dice claramente en Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Como son más altos mis pensamientos, los cielos y la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de enderezar nuestras veredas. Debemos de caminar por el camino correcto, por el camino que le agrada a Dios. Jesús tomó una decisión grande, poner la palabra de su Padre en su mente y en su espíritu para poder vencer todas esas dificultades. Y las venció. Amén. Nosotros también podemos. Tú también puedes. Porque en Cristo todo lo podemos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, regresando a Salmo 139. Salmo 139, hermanos míos. Esa palabra tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón para poder vencer cualquier cosa. Sigue diciendo en el versículo 5 de Salmo 139.
Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, decía David. El conocimiento de Dios es una delicia. El conocimiento de Dios es sabiduría. El conocimiento de Dios perfecciona la mente del ser humano en el bien. Amén. Porque Dios quiere hombres de bien. Y en este mundo donde vivimos, donde hay mucho pecado y maldad, muchas personas pueden decir, e incluso muchos cristianos pueden decir, hermano, ¿sabes qué? Eso de la santidad es difícil, hermano. Nadie puede llegar a la santidad. Eso es otra cosa, hermanos. Hermanos, si la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, la Biblia dice que sin santidad nadie, ningún ser humano, ninguno de nosotros podrá ver a Dios si no vivimos en santidad. Y vivir en santidad no es más que vivir como Cristo, hermanos. Porque debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la santidad, sin la cual ningún ser humano podrá ver a Dios. Y yo le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿cuántos anhelamos ver el rostro de nuestro Creador? Amén. ¿Cuántos deseamos con todo nuestro espíritu, con todo nuestro corazón? Porque la palabra dice que le veremos cara a cara. Amén. Amén. Esa es una promesa poderosa. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Entonces David decía, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Imagínate tú, hermano, imagínate tú todo lo que Dios le ha permitido al hombre conocer. Si hablamos un poquito de la ciencia, si hablamos un poquito del conocimiento científico de la NASA, de mandar naves espaciales al cielo, al universo, ir a la luna, tratar de explorar más allá de Marte, ir a los otros planetas de nuestra galaxia, el conocimiento y el entendimiento que Dios le ha dado al hombre, y todavía la ciencia no entiende, no comprende, todavía no han encontrado respuestas a sus preguntas, ¿verdad? A sus preguntas, ¿cómo es que la Tierra se mantiene ahí y no sale volando por otra galaxia? ¿Cómo es que todos esos planetas se quedan estáticos ahí, están rotando alrededor de su propio eje? ¿Cómo es que la Tierra está rotando alrededor del Sol? Da una vuelta, ya la Tierra va a dar una vuelta casi, ¿verdad? Alrededor del Sol, ya vamos a darle una vuelta al Sol. 365 días al año, una vuelta, ¿no? ¿Cómo es posible que la Tierra tenga la posición, no así, sino así, en una posición como una bola que está como puesta diagonalmente y esté rotando bajo su propio eje? ¿Cómo es posible que las aguas no se salgan de su cauce? ¿Cómo es posible que lo que es tierra como tal, el agua no se salga de su cauce? No, porque Dios le ha puesto límites a todo. Amén. Dios ha puesto leyes, órdenes. Hasta la naturaleza le obedece a Dios. Amén. Los seres acuáticos que están en la profundidad del océano le obedecen a Dios. Las aves de los cielos le obedecen a Dios. Las bestias del campo le obedecen a Dios. La naturaleza entera obedece a Dios. El tiempo del verano, del invierno, del otoño, de la primavera, todo le obedece a Dios, hermanos. Es un conocimiento tan maravilloso, tan profundo, que es difícil de entender en nuestra mente finita. Pero Dios nos lo ha revelado para que entendamos. Vean mi gloria, vean mi poder, vean mi majestad, vean todo lo que yo he hecho. Y todo lo he hecho por amor a ustedes, para que ustedes lo disfruten. Pero quiero que ustedes me glorifiquen. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo como la corona de la creación. Y la corona de la creación es el ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero los hombres nos vanagloriamos. Los hombres pecamos. Los hombres necesitamos apartarnos del mal y vivir una vida conforme al corazón de Dios. Ser como Él, hermanos míos, debe de ser nuestro ideal. Por eso decía David en el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, decía David. Y dice en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra del Señor. Miren, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Ustedes recuerdan, hermano, al profeta Jonás. ¿Cuántos recordamos al profeta Jonás? Un profeta, hermano, que Dios le dijo, ve y predica mi palabra en la ciudad de Nínive. Porque Dios había visto la maldad de este pueblo y había dispuesto en destruirlo, pero les iba a dar una oportunidad. Pero Jonás no aceptaba la idea. No aceptaba la idea de que Dios fuera tan misericordioso y tan bondadoso. Porque quizá Jonás conocía y sabía quiénes eran esas personas y que para la mente del ser humano, no, hombre, mandemos una bomba atómica y destruyamos todo eso, hombre. Esa gente no sirve. Para la mente del ser humano, hermanos, pero para Dios no. Dios da oportunidades. Recuerden de que Dios no obra como nosotros. Entonces vino él y huyó a la ciudad de Tarsis. Se subió a un barco y se fue. Y estando en el barco, en el mar, en el océano, hermano, pensó, aquí ya Dios no me va a ver. Él no está aquí. Pero ahí estaba el hombre, durmiendo. Y de repente los que estaban arriba, hermano, estaban pero preocupados, pidiéndole a sus dioses para que se aplacara la ira del océano, porque se iban a ahogar. Y todavía le dicen, hey, levántate, dormilón, levántate, ven, clama a tu Dios, a ver si Él te escucha. Porque nos ha venido un tan mal, y no entendían ni ellos tampoco. Y Él les dice, hey, es que todo esto ha venido por causa mía. Cuando un hijo de Dios no obedece, hay estragos, tempestades, mentes sin entendimiento, hermano. Cuando nosotros pecamos, las consecuencias del pecado son como una bomba atómica, hermanos, que van destruyendo a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a la gente que te rodea. Una mal decisión tomada puede traer muerte y dolor y sufrimiento a cada ser humano. Pero él estaba huyendo y Dios le estaba diciendo, hey, aquí estoy, te estoy viendo. ¿Y qué es lo que dice él? Lánceme al agua, ya ni modo. Esto es porque yo lo he provocado a él. Los profetas sabían el carácter de Dios. Los profetas conocían el conocimiento de Dios. Sabían la actitud de Dios, cómo actuaba. Lánceme al agua, todo esto se va a aplacar. Y se fueron y lo tiraron al agua y sabemos que el pescado se lo tragó. Y ahí en el pez clamó por 3 días y 3 noches. Y no se lo comió. Ahí estaba. Dios preparó un pez muy grande, dice la palabra. ¿La ciencia puede explicar eso? El hombre no se explica esas cosas. Pero ahí está Jonás. Ahí está la historia de Nínive. Hermanos, ahí está la historia. Lo escupió en el mar, afuera, donde estaba la orilla de la arena. Ahora sí voy, Señor, no te preocupes. Ahora sí voy. Porque cuando viene la disciplina, que no nos gusta, levanta la mano al que le gusta la disciplina, o como cuando íbamos a la escuela, un reglazo, ¿verdad? Toma lo tuyo, por andar desatendiendo la clase. ¿Sí o no? La gente de antes tiene su historia de cómo eran disciplinados, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos nosotros que Jonás obedeció, fue, porque Dios trata con nosotros. Hey, no es como tú piensas, es como yo te lo digo. Camina correcto, haz esto. Sujetémonos a Dios. No peleemos en contra de Dios, porque muchas veces podemos estar peleando en contra de Dios. A veces podemos estar discutiendo en contra de Dios. A veces Dios nos llama a la obediencia y nosotros nos ponemos más rebeldes como los cabritos. Cuando éramos niños, hermanos míos, nuestros padres nos disciplinaban bien y quedábamos ceditas, ¿verdad? Aquí en este país no le hagas nada porque los vas a traumar a los chamacos. Y se hacen unos grandes marihuanos en la calle, hermanos. Se drogan. Ahí en la casa tienen marihuaneros los padres de familia. Qué triste, qué dolor. Es la realidad, hermano. Esa es la realidad, por no darle disciplina a sus hijos. Por eso dice la palabra, el padre que ama a su hijo, desde muy temprano que lo corrige. Conocimiento de Dios, hermanos. Entonces es muy importante entender, hermanos, para ir terminando, iglesia, con este estudio. Salmista David dice, aún las tinieblas no encubren
de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, tanto en la oscuridad como en la luz, Dios nos mira. Aquí me escondo, aquí nadie me va a ver, ¿verdad? Pero Dios sí. Ahora dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso lo que dice la palabra del Señor, que reconoce que Dios es su formador, que Dios es su creador. Y así como Él lo hace, también nosotros lo hacemos. Bueno, aquí nos dice la Biblia, porque tú hiciste un mono y de un mono yo salí, ¿verdad? La ciencia dice que venimos de los monos, pero la palabra de Dios dice claramente de que Él nos formó desde el vientre de nuestras madres. Amén. Ahí lo dice la palabra. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El entendimiento, el discernimiento, entender cuál es ese Dios a quien nosotros adoramos. Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él nosotros alabamos y glorificamos sin haberle visto. Amén. Amén. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, dice David, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Y lo dice con signos de admiración, hermanos. Los pensamientos de Dios son grandes para nosotros. Amén. Nos causan admiración, hermano. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, dice. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Dice la palabra, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra mí. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y dice en el versículo 23, examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Amén. El sentir de David, pidiéndole sabiduría para que encaminara por el camino correcto. Y es lo que nosotros estamos buscando, hermanos, caminar por el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Estamos adorando a un Dios que vive y reina para siempre. Amén. Y glorificamos su nombre. Y en nuestra generación representamos un remanente fiel en esta comunidad, dentro de millones de hermanos y de hermanas sobre la faz de la tierra, que unidos en una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo espíritu, adoramos el nombre del Señor. Amén. La alabanza sea para Dios, hermanos míos. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a cantar un canto, y luego de este canto vamos a orar. Si hay alguna necesidad de oración, pueden hacerla, por favor. Vamos a cantar el himno número 22. No hay Dios tan grande como tú. Amén. Él es grande y maravilloso. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es
almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. ¿Quién vive, amados míos? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y todos vamos En victoria. en victoria, pero no en el barrio de la victoria, ¿verdad? Sino en Cristo. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Gloria a su nombre. Quiero hacer audible algunas necesidades de oración. Nuestra hermana Normita le pidió que estuviéramos orando por su hija, nuestra hermana Norma, ¿verdad? Normita, y también por sus sobrinos, ¿verdad?, que están en México. Vamos a estar orando por esa necesidad para que la tengamos presente, hermanos, y sigamos orando en casa también. Hermana, sí, por nuestra hermana América, por la salud y la vida de nuestra hermana América también. Nuestra hermana Guadalupe está en México, ¿verdad? En México, sí. Ok. Saludos, hermana. Gracias. Nuestra hermana Guadalupe está en México de vacaciones, así que orar por ella también. Hoy en este día nos acompaña Dianita. Bienvenida. Gracias, hermana. Hermana Diana, Dios te bendiga. Es una bendición poder tenerte con nosotros hoy también. Vamos a orar y luego tengo unos anuncios. Amén. Vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Nuestro Dios todopoderoso, hoy en esta hora de la mañana, le damos gracias, Señor, porque usted nos ha bendecido rica y abundantemente con darnos la vida, la fuerza y la salud, Padre. Gracias le doy en este día, Señor, de una forma especial por esta necesidad que nuestra hermana Norma nos ha hecho saber, Padre. Usted sabe, Padre, esta necesidad que hay en la vida de sus hijas, su hija Norma. Enviamos una palabra de bendición, de salud y vida para ella, Señor, en este momento. Sea con ella, Padre, fortaleciendo su vida, ayudándole en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Ayúdele, Padre, en gran manera se lo pedimos. Y también a todos los sobrinos de nuestra hermana, Señor, que están en México. Su gracia esté con ellos, pero también le rogamos por sus nietecitos. Le rogamos también por nuestro hermano Guillermo, esposo de nuestra hermana Norma. Ayúdeles, Padre, bendígales en gran manera. Nuestros hermanos que le sirven a usted como diáconos en su iglesia, Señor, como ancianos de la iglesia.